Por acá su amigo Edgar Loyo para el periodiquito. Día venimos entonces este mes con el hombre ahistórico. ¿Qué significa el hombre ahistórico? Encajado, encuadrado o visto desde la teología del cuerpo, que ya dijimos el mes pasado, que es unas catequesis de que por 5 años pues nos regaló esa bomba de tiempo nuestro San Juan Pablo II. ¿Qué es el hombre histórico? Bueno, para definirlo así rápidamente, es el hombre antes del pecado. El hombre antes del pecado. Entonces, el hombre antes del pecado, vamos a hacer una pequeña, una reflexión, pero bueno, poco con... Fíjense bien. Adán y Eva, antes del pecado, estaban sin ropas, es decir, desnudos. Pero Adán y Eva no sabían que estaban desnudos, no tenían ese pudor o esa vergüenza. Eso entró después del pecado. Tal cual ahorita haciendo pues una referencia ahora, los animalitos, ¿sí? Los perritos, los gatitos andan desnudos y ellos no tienen la menor idea de que andan desnudos. No es que el hombre, no es que el hombre, no es que no tenga conciencia, pero no tenía el pecado, no tenía esas cosas, pues que eso, como le dice Dios, ¿y quién le dijo a ustedes que andan desnudos? ¿Acaso comieron del árbol que le dije que no comieran? Entonces ahí comienza nuestra tragedia humana, por llamarlo así, que fue solucionada por el mismo Dios, enviándonos a Jesús. Pero vamos al punto entonces de la teología del cuerpo. El hombre histórico, estos fariseos en Marcos y Mateo, entonces, le dicen, Abraham nos dio un papel, que diéramos un papel del divorcio. Y Jesús se refiere, como dice el texto se refiere 2 veces al principio. Al principio no era así. ¿A cuál principio se estaba refiriendo Jesús? A ese principio. Al principio cuando no había el pecado. A ese principio de ese hombre puro, inmaculado y santo, que es lo que quiere que Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros vayamos, en pos de la santificación, caminando en la santificación para tratar de lograr una santidad. Evidentemente que inmaculado no vamos a hacer, pero sí podemos llegar a tener pues lo más cercano pues a una santidad como los grandes santos. ¿Por qué ellos preguntan eso? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Bueno, tenemos que referirnos, como dicen las citas, pues ahí a Mateo 19:3 y a Marcos. Al principio no era así. En ese relato también es que tiene mucha materia que cortar con respecto a la teología del cuerpo. Es decir, estamos viendo entonces que Dios no creó al hombre es decir, sí creó el cuerpo pero no lo creó con estas condiciones de insaciabilidad, de un deseo desenfrenado por el sexo, cosa que no va con la moral cristiana católica. Por ejemplo, si nosotros llevamos a una parroquia a un sexólogo, sin entrar en detalles contra ellos, ¿verdad? No, ese no es el punto, sino que ellos tienen una ciencia, pues, una materia, pero puede ser que algunas cosas que ellos recomiendan, que según el estudio de ellos y la ciencia y todo aquello es recomendable, puede ser que para nosotros no sea recomendable. ¿Por qué? Porque choca contra la moral, o choca contra el catecismo católico, o choca contra la doctrina. Pues. Por lo menos el caso de los preservativos. Los preservativos, pues evidentemente que son un medio de protección. ¿Pero protección de qué? Bueno, contra las enfermedades venéreas y para que la gente, pues si no desea un hijo, pues no salga embarazada. Pero es que eso no es lo que dice el catecismo. Eso no es lo que dice la doctrina. Entonces, pues, así, pues, dicho de otra manera, no está permitido para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque las relaciones sexuales, de acuerdo al catecismo católico, están siempre abiertas a la procreación.
Para eso los encuentros de matrimonios con Cristo, y la iglesia en sí enseña, tiene grupos de personas, parejas, que hablan de eso de la manera con la moral cristiana católica. Y evidentemente no le va a decir a los hijos, use preservativo, claro que no. ¿Por qué? Porque le va a decir, no tenga relación sexual. Es muy distinto. Entonces, en esa purificación del cuerpo, también la ética habla de eso. Es decir, una persona promiscua, una persona que no tiene ética. Y eso no es cristiano, es decir, es ética, pues simplemente. Entonces, vemos que Juan Pablo II nos lleva ahorita de la mano con Jesús, también, ¿verdad? Que nos entendamos y nos recordemos que fuimos hechos varón y hembra, hablando un poco también así de la ideología de género, que fuimos a varón y hembra, y por eso el hombre dejará a su padre y dejará a su madre, es decir, eso es el matrimonio, es decir, visto así, el sacramento del matrimonio no lo instituye Cristo, sino que lo instituye Dios. Entonces, Dios crea todo de alguna manera. Esta nueva creación o esta nueva creación humana es en un matrimonio. Entonces, estas citas bíblicas son una alianza con un matrimonio. Por eso es que en la teología del cuerpo, ¿verdad?, versa y va sobre eso, sobre todo con mucho sustento magisterial y con mucho sustento bíblico. Nos faltaría pues muchos otros minutos como para profundizar un poco más en eso. Lo que dice que al final la narración bíblica no habla de la semejanza con el resto de la sabiduría, sino con Dios. Y en el mes que viene hablaremos de esta relación, de esta, ¿cómo se llama?, de esta semejanza de nosotros con Dios. ¿Por qué? Porque somos imagen. Porque somos imagen. Entonces, la teología del cuerpo lo que quiere es buscar la felicidad nuestra, pero el mundo y todo, para empezar, todos los programas, casi todos los programas están erotizados. Todas las propagandas, todo el mundo, las ropas, las vestimentas, es un erotismo que hay en la calle, es decir, todo se basa mucho en eso. Entonces, estamos luchando contra un mundo que tiene otra visión. La teología del cuerpo es una enseñanza de Juan Pablo II que debemos profundizar en los matrimonios, los encuentros de matrimonio, digo yo, pero una opinión. Pero debemos hablar mucho de esto para ir en pos de esa santidad y sobre todo de la felicidad, que entendemos entonces que Dios quiere una felicidad para nosotros también aquí en la tierra. Para ustedes, y estos comentarios sobre estos escritos de San Juan Pablo II, su amigo Edgar Loyo, para el periodiquito. Muchas bendiciones, mucha paz, y bueno, continuemos pues con nosotros pues con esta labor, y esa labor pues que yo felicito a los coordinadores que llevan el periodiquito, que hacen un gran esfuerzo, y lo que uno puede hacer pues con muchísimo gusto. Para ustedes, su amigo Edgar Loyo.